Bienvenidos a todos los miembros de esta hermosa familia de Corazón Inquieto. El día de hoy les acompaña su servidora Tania Lira y estoy muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes en un programa súper especial de cierre de temporada. Sí, vamos a una pausa, pero quiero invitarles a que estén pendientes de nuestras redes sociales porque estaremos comunicando a través de ellas la fecha en que regresamos. Si desean escuchar los programas de Corazón Inquieto, están disponibles en nuestro canal de YouTube y aparecemos como Corazón Inquieto. Búscanos y dale like. Y si tienes alguna inquietud, nos puedes escribir a nuestro correo electrónico corazoninquieto26@gmail.com. El día de hoy estaremos abordando el tema cómo superar un duelo. Y para desarrollarlo nos acompaña Araceli Lorío, psicóloga católica. Araceli, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias Tania, gracias a Dios estoy muy bien, muy feliz de compartir de nuevo aquí con vos en un programa más de Corazón Inquieto y gracias por la invitación. Gracias por haber aceptado estar con nosotros, Araceli, y esperamos que todo lo que nosotros abordemos el día de hoy sea de mucha ayuda para todos nuestros radioescuchas. Antes de dar inicio a este programa, como siempre, vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo, que es fuente de luz que nos ilumine. Oremos todos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquellos que tienen el corazón puro son templos del Espíritu Santo. Santa Lucía. Estás escuchando Corazón Inquieto. Queridos amigos, el día de hoy estamos desarrollando un programa especial y se llama ¿Cómo superar el duelo? Araceli, quisiera que nos ayudaras a desarrollar estas preguntas y empecemos como ¿qué es el duelo? Bueno, Tania, el duelo es considerado para la mayoría de los autores como un proceso por el que la persona ha de pasar después de la muerte de un ser querido, ¿verdad? De una manera clara y concisa para poder desarrollar lo que es el significado del duelo. Sin embargo, la duración de las emociones o la duración del proceso y la resolución normal o no del mismo duelo va a depender de múltiples factores. De la valoración que haga por lo menos la persona que está viviendo, de su pérdida, ese es un factor muy importante, de los recursos propios y ambientales que tenga la persona, de la vivencia. Va a depender también del apoyo psicosocial que recibe de las personas que están a su alrededor. Y a pesar, lo curioso de esto del duelo es que a pesar de ser un proceso que entra de la normalidad, o sea, es normal que todos nos muramos, es normal que un ser querido pues, en algún momento tenga que partir, porque morir es tan normal como vivir, pero a pesar de eso es complejo a la vez, ¿ya me entiendes?
Siempre un duelo es muy doloroso y a veces realmente puede resultar incluso incapacitante para algunas personas, al menos de una manera temporal. En el duelo hay fases, eso es lo que yo tengo entendido. Así es, hay unas fases que son reconocidas, se han designado diferentes nombres, por así decirlo, de acuerdo a las personas o autores que han escrito sobre esto. Sin embargo, yo las resumo siempre en 4 fases, que también les podemos llamar las fases del dolor, que son como las más estratégicas, por así decirlo, para poder explicarlas y para poder entender. Yo siempre pienso, o soy de las que pienso y me gusta instar a las personas de que se informen acerca de cuando están viviendo un proceso, ya sea una enfermedad, un dolor, lo que sea. La actitud que vos vas a expresar también está determinada por la información que vos estás teniendo en ese momento, y por eso es que es importante que siempre las personas reconozcamos estas fases, porque simplemente reconocer te ayuda a vos a poder comprenderte y saber cómo yo puedo desarrollarlo y cómo yo puedo manejarlo, ¿ya? Entonces, una de las mejores formas para mejorar nuestra actitud, incluso ante el sufrimiento, es aprender a estar informado. Y por eso quiero que las personas que nos estén escuchando aprendan sobre lo que son las fases del duelo, porque también más adelante vamos a desarrollar el programa con estas 4 fases. Entonces, la primera fase, a mí me gusta llamarla la fase de la incredulidad, ¿verdad? Tú recibes la noticia, independientemente de que tu duelo sea un duelo esperado o no. Los duelos esperados son aquellos duelos en los que tienes a un familiar y sabes que está muy malito y ya te preparas psicológicamente porque tiene cáncer, porque tiene esto, sabes que te va a... Pero siempre hay una noticia inesperada, porque vos no sabes cuándo se va a morir, ¿verdad? Imagínate aquellos duelos inesperados, un accidente, una tragedia, un homicidio, o sea, es peor todavía el impacto, y eso lo vamos a desarrollar después. Entonces, la primera fase yo la llamo la fase de la negación y el embotamiento, el shock. Te das cuenta, te informan, te llaman, en el peor de los casos vos fuiste la primera que te diste cuenta, y es la fase en la que los sentimientos son de irrealidad, porque vos no crees incluso que estás viviendo eso. Y comienzas a cuestionarte, a hacerte preguntas como que esto no puede ser, esto no me está pasando a mí, esto no es cierto. Muchas veces la gente le da la noticia y comienzan a decir no, me estás mintiendo, esto no puede ser. La gente comienza a desesperarse y a eso le llamamos el shock emocional de la incredulidad, el no creer. Esa es la primera fase del duelo, ¿verdad que sí? Sí. La segunda fase yo la he llamado la fase del anhelo y la fase de la languidez. Cuando hablamos de languidez estamos hablando de largos periodos de pena. Una vez que vos venís, bueno, ya se murió, aceptaste que por lo menos ya falleció, porque hay personas que ni siquiera logran pasar la primera fase, ¿verdad? Entonces venís vos y comenzás a experimentar en la segunda fase periodos de largos de pena y de anhelo por la persona de tu ser querido, intercalados con periodos de ansiedad, con periodos de tensión y con periodos de tristeza. Se pueden añadir en esta segunda fase sentimientos de ira, de frustración y de impotencia. O sea, todo esto cabe en lo que es la segunda, es la parte que yo le llamo la parte más emocional, la parte en la que la persona llora, se enoja, se culpa a otros, que a veces esto pasa muy frecuente. En el caso incluso del COVID, culpamos a los médicos, culpamos a quien la infectó, culpamos a quien no la cuidó, y culpas y te vas llenando de una tristeza y de un sufrimiento en esta fase, que es la parte más emocional. Pero ojo, porque en esta fase también el hecho de que vos podés atribuir la responsabilidad de la pérdida de tu ser querido a un tercero o a una tercera persona. ¿Ya me entiendes? Y en casos extremos, esto hace que vos no puedas ir elaborando tu duelo
porque quedas atrapada en esta fase, en la fase de la reclamación continua, y te quedas ahí, que te impide despedirte adecuadamente incluso de tu ser querido. ¿Me entiendes? Entonces hay aturdimiento, hay tristeza, es la parte más emocional. ¿Te has fijado que hay personas que cuando sufren mucho un duelo y los impacta tanto, no pasan de aquí? Pasan todo por largos periodos culpándose a ellos mismos, culpando a los demás, y eso hace que vos no aproveches la oportunidad para despedirte de tu ser querido, o no te prepares para eso. Claro. Esa es la segunda. La tercera fase yo la he llamado la parte de la desorganización y la desesperación. Ya la intensidad emocional disminuye un poquito, ya lo que expliqué anteriormente, y aparecen amplios periodos de apatía, de desesperación, de tristeza. Pueden aparecer episodios depresivos en esta tercera fase, ¿me entiendes? Pueden aparecer crisis depresivas en esta tercera fase, en dependencia de cuál vamos a desarrollar, de cómo vos proceses tu duelo, y se ven disminuidas todas las motivaciones. Ya la persona pues ya no quiere trabajar, ya no quieres asistir a ninguna actividad social, si estás estudiando no quieres estudiar, o sea, se ve disminuido todo lo que antes vos hacías, y no tenés incluso preferencias, no tenés deseos ni siquiera de mirar al futuro. Hay muchas personas que en esta fase piensan que quedé, mi vida aquí terminó, ya no deseo hacer nada, no tengo ninguna motivación de nada. La tristeza es profunda, es agonizante, y puede incluso en esta fase aparecer, como te dije, el deseo de incluso de ya no querer existir en algunos casos, ¿ya? Son las tres fases del duelo más duras. La cuarta fase, que yo la he resumido como la última, es la parte de la reorganización y la parte de la recuperación. ¿Me entiendes? La parte como que vos venís y aceptás ya pasó lo que tuviste que pasar en las otras tres, y venís y decís, bueno, acepto. Lo primero que venís recuperando es el apetito por la comida, porque es indispensable, no lo dije, que en las otras fases anteriores la gente pierde incluso el deseo de comer. La mayoría de las personas que sufrimos un duelo perdemos incluso peso. Es muy raro ver a alguien que no le afecte eso. Y las personas que yo conozco que han perdido a seres queridos pierden peso. ¿Por qué? Porque el deseo de comer se disminuye. Entonces, en la cuarta fase, lo primero que recuperamos poquito a poco es el deseo por la comida. Se supone la llegada de un estado más de calma, asociado a la comprensión de tu duelo. No solamente desde el punto de vista racional, sino también desde el punto de vista emocional. De que la muerte ya comprendes en esta fase que es un fenómeno inherente a la vida humana, y que lo que no implica, obviamente, que vas a dejar de recordar, no implica que vas a dejar de llorar incluso, claro. ¿Entendés? Y que no implica que lógicamente vas a seguir viviendo, pero aparecen paulatinamente las motivaciones y los deseos de poder continuar con una vida que anteriormente te llevabas. Es importante recalcar, cuando hablamos de estas fases, no existe ningún orden temporal ni fijo igual en todas las personas. Eso es indispensable que lo sepamos. Estas fases nos ayudan a reconocer que por ahí tenemos que andar cuando perdemos a un ser querido, pero no siempre es así. Y yo no te puedo decir que va a durar un mes, un año, una semana, unos días, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, porque eso va a depender de la historia de vida de cada quien, va a depender de la historia del duelo de esa persona, porque vos sabés, no es lo mismo perder a un tío, a perder a tu mamá, a perder a una abuelita, a perder a una... No es lo mismo. Entonces el duelo se vive de una manera muy particular, por eso es que eso lo hace complejo. O sea, yo puedo perder a mi mamá y para mí puede tener un significado importantísimo y yo lo voy a vivir de una manera. Para vos también puede tener un significado importante, pero lo vas a vivir de otra forma. Claro. Entonces yo siempre digo que no
no tienen un orden fijo ni temporal cada una de las fases, porque eso va dependiendo de cómo la persona se encuentre, de los recursos que tenga, de la historia de vida y de la historia de su duelo. Interesante el poder distinguir estas fases del duelo para ver en qué lugar uno se ubica, ¿verdad?, en el tiempo, y ver hasta dónde el llevar el duelo es sano o hasta dónde ya se convierte en algo más complejo, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a tener que irnos a una pausa y quiero cerrar este primer tiempo del programa con bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, Mateo 5:1. Vamos a una pausa y regresamos con más. El cuerpo expresa a la persona. San Juan Pablo II. Estás escuchando Corazón Inquieto. Gracias por estar en sintonía de su programa Corazón Inquieto. El día de hoy con un programa especial, Cómo superar un duelo. Y nos acompaña Araceli Lorío, ella es psicóloga católica. Araceli, ¿el duelo está limitado a la muerte? Bueno, Tania, el duelo como tal, cuando hablamos de duelo automáticamente nos conectamos o pensamos en la muerte de un ser querido, ¿verdad? Es lo primero que pensamos. Pero hay algunos autores que refieren el duelo, aparte de que signifique una muerte por un ser querido, también lo asocian a una pérdida de manera general en la vida de las personas. Entonces podemos hablar de duelo también, por lo menos cuando es una pérdida, ya sea una ruptura de un noviazgo, es una pérdida, un divorcio, es un duelo porque es una pérdida emocional, ¿verdad? De varias formas, la pérdida de un trabajo, por ejemplo, la gente que se va fuera del país, que inmigra, es un duelo porque te está dejando a su familia, a sus hijos, a sus seres queridos. Y mucha gente que ha vivido la experiencia dicen que es como la muerte, ¿me entiendes? Y más ahora en estos tiempos que se está dando bastante lo que es el problema de la inmigración. Un accidente, perder tus bienes, un robo. Por lo menos te sentís como que sufrís un trauma y sufrís también un dolor que te puede incluso marcar. Entonces hay algunos autores que también relacionan el duelo con las pérdidas, más sin embargo el duelo desde el momento que lo escuchamos es la pérdida, pues, por la muerte de un ser querido, pero no está limitado solamente a la muerte. Desde el punto de vista psicológico no está limitado solamente a la muerte. ¿Cómo se hace para encontrarle sentido a una pérdida? Esa pregunta es una pregunta muy linda, muy compleja. No la podés responder de una manera tan fácil. Tiene que ser muy profunda. Y yo como psicóloga podría decirte que a lo mejor puedes encontrarle sentido a tu vida tomándole las riendas de tu vida, ¿me entiendes? Pero no es así. Porque no puede haber un sentido en la vida a la hora que vos te encontrás con el dolor de perder a un ser querido, sin la parte espiritual, sin el amor que Dios nos da a nosotros y que nosotros somos capaces de poder aceptarlo, recibirlo para también darlo. Y quiero contar una pequeña anécdota para poder yo responderte esta pregunta, Tania, de una manera sencilla y entendible, que dice así. Facundo Cabral era un cantautor, poeta, filósofo argentino. No sé si las personas que nos están escuchando tuvieron la oportunidad de alguna vez conocer de él. Ya falleció, ¿verdad? Y resulta que este señor, Facundo Cabral, perdió a su esposa y a su hija en un accidente aéreo en el año de 1978. Al parecer, él y la Madre Teresa de Calcuta tenían una relación de amistad, aunque él no era un hombre religioso, pero tenían una relación de amistad.
Entonces, luego que Madre Teresa se dio cuenta de su tragedia, que perdió a su mujer y a su hija, los dos seres más importantes de su vida, se puso en contacto con él y le dijo estas palabras: ahora sí que estás en problemas. ¿Dónde vas a poner el amor que te va a sobrar? Increíble eso, ¿verdad? ¿Dónde vas a poner el amor que te va a sobrar? No le dijo: el amor se acabó, el amor hasta ahí nomás llegó, ya no tenés amor. Sí. ¿Dónde vas a poner ese amor? Y lo llevó a Calcuta a bañar leprosos y lo salvó. Y así fue que él, después del fallecimiento de su duelo, ¿verdad?, se fue a vivir a Calcuta para dedicarse al servicio de los leprosos bajo la tutela de Madre Teresa. Entonces, el amor es una forma de encontrarle sentido a la vida. Porque cuando una persona tiene la experiencia de perder a un ser querido, muchas veces creemos de que ahí quedó todo y que el amor que vos le tenías a esa persona se fue con él, y no es así. El amor trasciende, Tania. Exacto. El amor siempre vos tenés que darlo a las otras personas que están a tu alrededor, sea tu familia, sea tus hijos, sea tu vecino, y ahí podés agarrar la experiencia de convertirte en una persona que haga obras de misericordia. Por ejemplo, eso es una manera de cómo vos podés llevar el amor. Y en teología del cuerpo a eso se le llama que uno debe ser un don para los demás. Así es. Y eso te llena. Eso le da sentido a tu vida. Eso le da un sentido grandísimo a tu vida, el saber de que vos estás transmitiendo. ¿Y qué es lo que sucede a veces? Lo que hacemos los seres humanos es todo lo contrario. Y nos quedamos en la fase 2, y por eso es que yo les decía a ustedes que nos escuchan, pongan atención a las fases. Nos quedamos en esa fase 2 y nos llenamos de rencor, de odio, comenzamos a renegar contra Dios, incluso en esa fase. Y eso no es que no pueda pasar, somos seres humanos, pero no te vas a quedar ahí. Entonces, cuando vos te sintás que vos no podés, que no sabes qué hacer con ese amor que te sobró, simplemente, tal vez no nos vamos a ir a Calcuta, pero aquí a nuestro alrededor hay personas que necesitan y que están necesitados de amor, de cariño, de misericordia, y a veces dentro de tu misma familia. Eso sí lo vemos desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Ahora sí lo vemos desde el punto de vista psicológico. Viktor Frankl, un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco de allá de los años 40, que también perdió a su familia en los campos de concentración nazi, nos dice en un libro que él tiene, El hombre en busca de su sentido, que el amor trasciende a la persona física del ser amado y halla su sentido más profundo en el ser espiritual, en el yo íntimo. Entonces, la persona ya no está físicamente, pero espiritualmente ella siempre va a estar en tu corazón. Y es una relación espiritual. Entonces estás trascendiendo, Tania. No tenés que verla para poder amarla. No tenés que sentirla para poder amarla. Simplemente está en tu corazón, en tu yo íntimo. Entonces yo creo que con esa pregunta yo te podría decir que desde mi punto de vista el sentido está en el amor. En lo que vos podés dar a pesar de que estás sufriendo y a pesar de que estás viviendo probablemente la experiencia más dura de tu vida. Pero también a veces esas experiencias nos ayudan a nosotros, como decís vos, a ayudar a otros. Y en eso se puede concluir una frase que yo he escuchado mucho y he leído sobre ello, que en la herida está la misión. Fíjate bien cómo nos has dicho de Facundo Cabral, ¿verdad? Sí. Él tuvo una herida, una pérdida grandísima, pero vino, gracias a Dios, Madre Teresa de Calcuta y le dijo, pero ¿ahora qué? ¿Qué vas a hacer con todo ese amor que le dabas a tu esposa, a tu hija? Dáselo a los demás. Así es. Entonces, en la herida está la misión. Así es. ¿Cómo debe ser la actitud del católico frente a una pérdida? Araceli. Bueno, Tania, después de la muerte de un ser querido, queda una gran tristeza.
seas católico, no católico, lo que seas, creas en Dios, no creas en Dios, porque también tenemos pues que ser realistas, ¿verdad? Somos seres humanos. Somos seres humanos, que da una gran tristeza, que es difícil de consolar, muy difícil de consolar. Y lo digo pues porque yo ya lo viví. Claro. Yo sé que para los que nos están oyendo, tal vez se acuerdan de mi testimonio de vida que les expliqué hace como un mes, creo, más o menos, en donde yo les conté que yo perdí a mi madre. Y para los que no escucharon, pues quiero que lo sepan, yo perdí a mi madre. Si estoy aquí hablándoles como psicóloga, es porque no solo soy psicóloga, sino porque yo también sufrí el duelo y sé lo que se vive. Y porque lo viví, es que yo lo puedo hablar, ¿verdad? Porque si no, no encajaría en mí. Entonces, después de la muerte de un ser querido, queda una gran tristeza que es difícil de consolar. Y nos dicen que el tiempo todo lo cura. Pero realmente, aunque pase el tiempo, los meses, años incluso, sigue existiendo en nosotros el vacío que dejaron nuestros seres queridos. Y eso lo vive todo mundo, sea católico o no, como te dije. Pero ¿qué es lo que sucede? Si tenemos fe, como católicos verdaderamente, si confiamos en la vida eterna y en el amor paternal que Dios nos da, la tristeza es serena. ¿Ya? Sabemos que nuestro ser amado ha llegado al final del viaje, comprendemos más porque estamos más metidos en esto, y que es feliz, y eso nos llena de fortaleza ante el dolor de la ausencia. Yo lo expliqué la vez pasada que yo sentía una tristeza pero serena, y yo decía, Dios mío, ¿será que es que mi mamá, yo no la quería tanto? ¿Será que es que no me dolió tanto como yo veo que otras personas? Y yo lo pude confirmar con mi guía espiritual y me dijo exactamente lo mismo. Entonces, si yo lo estoy diciendo es porque yo lo viví. Pero ¿qué sucede? Si por el contrario, como católicos o como no católicos, si nuestra fe está desviada o no es convincente, entonces la ausencia se convierte en una tragedia, ¿verdad? Y sufrimos y nos rebelamos muchas veces contra Dios y morimos incluso en vida con nuestro muerto, porque no lo superamos, porque no entendemos. Entonces, para mí la actitud ante la muerte de un ser querido, de un católico, siempre debe estar iluminada por la esperanza y alimentada por la fe. Sin eso va a ser muy difícil o más difícil de lo que ya es. Entonces, creo que esa debería de ser la actitud de un católico. El problema es que eso no es fácil, Tania. Eso lleva un crecimiento espiritual. Eso lleva una constancia en la oración. Y yo lo dije en mi testimonio, la Virgen a mí me estuvo preparando. Desde el momento en que yo me entregué a ella sin que se me muriera mi mamá. Yo creo que si yo no hubiese tenido ese proceso de espiritualidad, yo creo que yo no estuviera a lo mejor aquí hablando de esto. Entonces, es un llamado que yo le hago a las personas para que aprendamos a amar a Jesús en el gozo, no solo en el sufrimiento. Aprendamos a amarlo en el gozo, en las mejores etapas de nuestra vida. Porque eso al final te va a servir como un colchón para que cuando te lleguen esas situaciones que te van a tambalear, entonces vos tengas de dónde sostenerte. Abrir el corazón para entrar en una conversión definitiva Así con es. Cristo. Y digo definitiva, pero en realidad la conversión es todos los días. No estamos convertidos. Conversión significa ir poco a poco, pasito a pasito, dejando todo lo que nos afea a los ojos de Cristo. Pero sí, definitivamente, cuando nosotros estamos más agarrados de la mano de Jesús y de la Virgencita, nosotros podemos llevar nuestros propios sufrimientos, nuestras propias cargas más fácil, porque Dios las carga con nosotros. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Juan 11, 25 al 26. Exacto. Regresamos con más en su programa Corazón Inquieto. Las conversaciones hablan de castidad, pero todo el cuerpo revela impureza. San Jerónimo. Gracias por escuchar Corazón Inquieto.
Estamos en su programa Corazón Inquieto. Gracias por seguir con nosotros. El día de hoy con un programa especial, Cómo superar el duelo. Y nos está acompañando la psicóloga católica Araceli Lorío. Araceli, ¿cuál es la importancia de contar con ayuda de un profesional, en este caso de psicólogo? ¿Y cuándo debo acudir a él? Ok. Antes de responderte esta pregunta, Tania, quiero que comprendamos que el duelo como tal es parte de la vida, como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Y por lo tanto es importante no hacer de él o no verlo como algo patológico. Vamos a comenzar por ahí, que no debería de ser así. O sea, no debería de ser algo patológico para el punto pues de poder llegar a querer visitar a un psicólogo cuando lo entendemos, porque es parte de lo normal, morirnos, ¿verdad? No obstante, a veces puede acabar complicándose de manera en que la persona queda atrapada en ese dolor que le impide seguir adelante. Entonces, cuando yo hablo con personas o trabajo con personas que han sufrido un duelo, el objetivo principal que yo tengo es que la persona pueda encarrilarse a su vida o tratar de que su vida sea lo más normal a la que tenía antes. Entonces estamos hablando de una persona que tiene un proceso de elaboración bueno, pero no siempre es así. Entonces, cuando no siempre es así, es cuando vos te das cuenta de que hay algo en esa persona que no está bien. Entonces, cuando la persona queda atrapada en ese dolor que le impide seguir adelante, lo puede hacer notar de muchas formas. Voy a mencionar algunas para que nos demos una idea de cuándo una persona necesita una orientación. No es cuando llora, no es cuando sufre, no es cuando se desgarra, no es cuando está triste, no, porque eso es normal. A mí a veces la gente me llama y me dicen, ahora se le acaba de morir la fulana, necesita ayuda psicológica. No necesita ayuda psicológica porque nadie le va a dar la ayuda psicológica que ella necesita. Es normal que llore, que se desgarre, que sufra, que se encierre. ¿Qué voy a hacer yo? Querer calmarla es ir en contra de su proceso de duelo. Y eso es importante. No me la traigas, tráemela después, espérate. Así les hablo yo. O como decirle a la persona, no llore. Sí, ¿verdad? No llore, no sufre, no te encerres. No, eso es normal. Lo que en ese momento la persona necesita, y yo le llamo, es un apoyo de contención. Le dicen los psicólogos, apoyo de contención. El apoyo de contención es, aquí estoy con vos. Si quieres llorar, yo lloro con vos. Yo te acompaño en tu dolor, yo sufro con vos, si necesitas llámame. Ese es el apoyo de contención y eso no se lo va a dar ningún psicólogo en ese momento, se lo va a dar la persona que está a su alrededor, la que la está acompañando. Eso le llamo apoyo de contención. Los psicólogos le llaman eso, yo le llamo el abrazo misericordioso de Jesús, porque vas a abrazar a ese ser humano como que lo estuviera abrazando Jesús en ese momento. Y Jesús no te va a decir, no lloré, dale, hazle el ánimo, no sufras, ya te va a pasar. Son los primeros días, después pasa. En el peor de los casos, él ya es un ángel que está en el cielo. No, choca que te digan eso, porque es una manera como que te están queriendo apaciguar tu dolor. Y lo que más duele en estos momentos es que la gente quiera apaciguar tu dolor porque no encontrás comprensión en esa persona. Pero si vos le decís a la persona, yo estoy con vos, yo te comprendo, yo sé que estás sufriendo, aquí estoy para vos, si querés llorar, yo lloro con vos, yo estoy llorando por vos. Entonces la persona se siente, hay una comprensión, y eso es lo que uno necesita, hay una empatía. Pero retomando lo que te había dicho anteriormente, cuando las personas tienen un reflejo o un comportamiento en que vos digas, ella necesita una orientación. Y ojo que no necesariamente tiene que ser un psicólogo, puede ser un guía espiritual. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen la facilidad de buscar un psicólogo, ya sea por recursos, ya sea por cultura. Hay gente que ni siquiera tiene la cultura de hablar, Tania, y todo se lo queda, es fatal. Entonces, un guía espiritual, un sacerdote, un agente de ayuda. Los agentes de ayuda se preparan incluso, fíjate, porque a mí me ha tocado mandarle a personas que no son psicólogos la forma en cómo pueden ayudar. Y esa es una manera de cómo vos estás haciendo algo, porque no todos tienen el recurso de tener un psicólogo cerca o buscarlo. Entonces,
Cuando hay cuadros depresivos intensivos, yo te expliqué que en la segunda fase o en la tercera puede haber depresión, un episodio depresivo, ¿me entiendes? Que no querrás salir, que no es normal, que no querrás nada. Pero cuando hay cuadros depresivos intensos, que ya meses, por ejemplo, meses en que la persona no logra engancharse de nuevo en su vida, hay que buscar ayuda. Cuando la persona presenta conductas de huida le llamo yo, de las emociones en el alcohol, hay que buscar ayuda. En los hombres principalmente. No hablan, se encierran, no hablan con nadie, no expresan nada, pero sí comienzan a tomar. Entonces él está usando el alcohol como una conducta de huida para menguar su dolor. ¿Me explico? Cuando hay presencias de fantasías con el ser querido buscando la muerte de forma pasiva o activa. Por lo menos la gente que te dice me quiero morir, me quiero ir con él. Estas reacciones en el proceso inicial del duelo a veces pueden ser normales. ¿Me entiendes? E incluso hay personas que se agarran al ataúd y comienzan a llorar y decir yo me quiero ir con... Eso es normal todavía, porque en ese momento vos estás cara a cara con el dolor. Pero si el comportamiento persevera y van pasando los meses y las personas siempre están queriendo buscar la muerte de forma pasiva o activa, hay que buscar ayuda. Son las cosas como más a grandes rasgos que te puedo explicar. Y es ahí cuando hay que pedir ayuda, como te digo, hay que hablar con alguien. Y si la persona es un guía espiritual y requiere de una ayuda profesional, entonces hay que hablar con un psicólogo para ver de qué manera se le puede ayudar. Perfecto. ¿Dónde se encuentra la esperanza después de la muerte de un ser querido? Dice Juan 11, 25, 27. Como lo dijiste vos y me encantó. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que viva y cree en mí, no morirá jamás. Y dice Jeremías 31:13, yo convertiré tu tristeza en alegría. Amén. Los consolaré y haré que su alegría sea mayor de lo que fue tu dolor. Entonces, ¿dónde se encuentra la esperanza de la muerte de un ser querido? En Jesús. Y aquí podríamos decirlo, en María también. Esa es tu esperanza. Y el que come pan sin esperanza se muere poco a poco de hambre. Es una frase que me encanta siempre compartirla. Entonces, la esperanza siempre tiene que estar en la vida de la persona. Y esa puede ser una razón fundamental de que una persona pueda desarrollar un problema psicológico, porque no tiene ninguna esperanza de vida. Fíjate que es bien importante esto porque te quiero comentar una historia de vida muy bonita que a mí me tocó compartir con una chica de 18 años que va unido a esto. Ella llegó a mi consulta 2 meses después o 3 meses después que se había muerto mi mamá, y me llega a mi consulta referida por alguien y me dice, a mí se me murió mi mamá de COVID. Y es ahí donde te digo que la muerte golpea de manera muy distinta. Por eso es que la historia de vida y la historia de duelo es indispensable para vos comprender un duelo de alguien que lo vive muy distinto al mío y a cualquiera. Hija única, sus padres separados, y se le muere la mamá, 18 añitos. Se le muere la mamá y se le muere todo, Tania. ¿Cómo vos podés ayudarle a esta chavala a encontrar un sentido de vida si se le ha muerto su madre? Por lo menos cuando yo sufrí mi duelo, a mí me dijo alguien que también se le murió su mamá y hay una experiencia de vida que me llevé. Pero vos encontrás el sentido de vida en tus hijos, en tu familia, en tu esposo, en esos niños preciosos. Yo no tengo hijos, yo no tengo familia. Solo era mi mamá y yo. Entonces ahí donde yo te digo que el golpe es distinto. ¿Y cómo yo hago que esta chavala de 18 años, hija única, se le muere su mamá, jovencita la mamá de 45 años, de COVID, su papá ausente y no tiene nadie más en la vida? Son cosas que te tambalean, incluso como profesional. Y es cuando yo me vengo dando cuenta, tenía una depresión profunda esta niña, una depresión bastante fuerte, y yo dije, algo tengo que hacer yo. ¿Y sabes qué hice? No podés trabajar a una persona, no podés encontrar o permitir que esa persona encuentre la esperanza si no está, si no
conoce a Jesús, por mucha terapia que yo le vaya a meter, por mucha actividad conductual, y te podré explicar todas las fórmulas que trabajamos los psicólogos, pero no tiene a Jesús en su vida y en su corazón, ¿cómo yo puedo trabajarla? Y me la llevé al monasterio. Y yo dije, no puedo así. Entonces recuerdo que una vez la llamé, hoy vamos a ir a un lugar distinto. ¿A dónde me va a llevar? Me dice ella, no te voy a decir. Y la pasé recogiendo por su casa y la llevé al monasterio. Estuvimos toda la tarde ahí, al monasterio albertiniano, ¿verdad? Para los que nos escuchan, de los frailes. En Estelí. Y estuvimos toda la tarde ahí. Le presenté a uno de los frailes y yo le expliqué el caso a uno de los frailes. Y yo le dijo, apóyemela en la parte espiritual. Porque de nada sirve que yo trabaje en la parte psicológica. Porque la fe, porque la esperanza no se encuentra más que en Jesús y en María. Así es. Entonces ella salió feliz después y la historia pues continúa, ¿verdad? Pero para no hacernos tan extendido, es la respuesta que yo te puedo dar a esa pregunta. Definitivamente que la esperanza está en Cristo y en María. Así que no hay nada mejor en la vida que ir a la fuente. Esa fuente que nos da vida, que nos da fe, que nos da esperanza y que nos ayuda a vivir todos estos sufrimientos, todos estos dolores de una manera más suave. Se puede decir así. Vamos a irnos a una pausa, regresamos con más en este programa que está súper interesante y espero que todos los que nos estén escuchando puedan asimilar todo esto y llevarlo a la práctica en un momento en que necesiten, ¿verdad? Porque duelos, hablamos de duelo, de la pérdida de un ser querido, es continuo, o sea, en cualquier momento nos puede pasar a todos nosotros. Regresamos con más. La lujuria aceptada se convierte en hábito y el hábito sin resistencia se convierte en necesidad. San Agustín. Enseguida regresamos con tu programa Corazón Inquieto. Las conversaciones hablan de castidad, pero todo el cuerpo revela impureza. San Jerónimo. Gracias por escuchar Corazón Inquieto. Estamos de regreso en su programa Corazón Inquieto. Gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos abordando cómo superar el duelo y nos acompaña la psicóloga católica Araceli Lorío. Araceli, el coronavirus roba la despedida de los seres queridos que fallecen. ¿Cómo se supera el duelo por COVID-19 en estas condiciones? ¿Puede tardar más tiempo que un duelo normal? Y hablamos del coronavirus, aunque ya hemos estado un poco, esto se ha calmado un poco, pero el duelo está ahí, en las personas que han vivido esta pérdida. Bueno, Tania, perder a alguien, quiero que sepamos que es una experiencia que siempre necesita ser compartida, acompañada, sostenida por abrazos, por miradas compasivas, por palabras de cariño, por un apoyo. Perder a alguien necesita exigidamente que se vivan todas estas cosas que te acabo de mencionar. Y todo esto que te acabo de mencionar hace que no nos sintamos solos ante el dolor. ¿Ya me entendés? Todo lo que te acabo de decir. El compartir las palabras compasivas, las miradas, el apoyo, el abrazo, el sostén, hace que no te sientas solo ante el dolor. El apoyo emocional recibido en estos momentos es crucial, pudiendo dificultar o favorecer en el proceso de duelo posterior. Dificultar cuando no lo recibimos y favorecer cuando sí lo recibimos. Entonces, eso fue lo que el COVID nos robó. Nos robó lo más importante, lo que nos sostiene,
El COVID nos robó eso. Quiero que lo comprendamos y lo explico para que lo sepamos. Y también juega un papel importante, lógicamente, la personalidad y el afrontamiento de la persona, ¿verdad? Pero lo primero es indispensable. Entonces, lo más impactante de un duelo por COVID, yo siempre lo definí en 3 cosas. Por COVID, porque la pregunta que me hiciste es por COVID. Siempre lo definí en 3 cosas. Lo más impactante: el no poder hacer los rituales, ¿verdad? Claro. Misa, vela, todo los rezos, que te ayuda. Eso, o sea, eso no se hace por puro gusto en un duelo, en una muerte. Eso se hace porque eso le ayuda al ser querido y también, lógicamente, pues, al fallecido por las oraciones. Pero a vos también, como que estás sufriendo, te ayuda. El no acompañamiento, ¿verdad? 2. Y el tercero, el que no te hayas despedido. Que yo podría asociarlo a una muerte traumática, como un accidente, no te despediste, es igualito. A una muerte natural no, porque tú vas al hospital, se te murió el paciente, pero igual lo acudiste, estuviste con él, pero que lo metas en el hospital y que te lo entreguen muerto, el que no te hayas despedido. Entonces, de esas 3 cosas, la más impactante es la tercera. Y es por lo que las personas probablemente todavía estemos sufriendo un duelo. ¿Por qué? Porque el que no te hayan hecho los rituales, no importa. Mi mamá se murió y en la mesa de mes yo la eché toda. Tuve esa oportunidad. Y en su misa de mes, ahí. Y se la hice preciosa. Lo que no le pude hacer en presencial, se lo hice ahí. Entonces, de alguna u otra manera, se equilibra, se compensa. Uh-huh. En el no acompañamiento, igual, porque la gente te llama de alguna manera, te manda un mensaje, siempre hay alguien que está ahí, aunque tal vez no estuvo presencialmente, pero siempre estuvo ahí. Siempre hay una persona que Dios te la manda para que te dé ese pésame, aunque tal vez no fue como hayas querido por las dificultades que tuvimos. Pero el que no te hayas despedido, ¿cómo lo superas? Entonces, para esas cosas yo he preparado un escrito en donde eso ayuda a que vos puedas despedirte de tu ser querido. Y una técnica muy, muy eficiente, porque yo también la viví, es una técnica que yo le llamo narrativa terapéutica, que es cuando vos podés escribir. Podés escribir una carta a tu ser querido fallecido contándole cómo te sentís. Pero claro, eso es duro, ¿me entendés? Sí. ¿Cómo te sentís después de lo ocurrido? ¿Qué fue lo que no le pudiste decir? Aquello con lo que vos te quedaste. Y escribírselo como si vos estuvieras verdaderamente frente a él o frente a ella. Expresarle todo lo que vas sintiendo todos los días, lo que te pasa, lo que estás viviendo, cómo lo estás viviendo, cómo estás sufriendo. Te ayuda a tomar un poco, a tomar conciencia de la realidad, esas cosas, y de nuestro afrontamiento durante el proceso. Porque vos podés expresarte cómo te sentís ante los demás, pero con tu ser querido vos no tuviste esa oportunidad de desahogarte. Hay pacientes que me decían, y si no le dije que la amaba, no le dije cuánto la quería. Entonces nunca es tarde, siempre hay una oportunidad, porque acordémonos de que hay una relación que ya no es física, pero sí es espiritual. Entonces escribir y decirle en la oración, incluso tú puedes aprovechar para orar y acudir a tu ser querido. A mí me pasa, yo lo hago y lo estoy diciendo porque yo lo viví, porque yo así lo viví. Y yo sentía que me estaba ahogando porque todo el mundo sabía cómo me sentía, pero yo con mi mamá no me podía, no le dije. Yo la abracé incluso, pero no la volví a ver y casi iba a tener un mes de muerte y yo me estaba muriendo. Y yo sentí que el escribir, me desahogué tanto que yo sentí que pude aliviarme un poco, ¿ya me entiendes? Entonces yo siempre recomiendo eso. Y la otra cosa que recomiendo es destinar un lugar para la oración que resulte tranquila en tu casa y de manera íntima, porque se murió, pero no la buscas en la oración, no la buscas en lo íntimo a tu ser querido. Vos tenés que aprender a conectar con ese ser querido que ya no está a través de la oración. Entonces, en un lugar tranquilo de tu casa, donde nadie te moleste, donde vos puedas tener la foto de ella,
el rosario, una imagen de la Virgen, una imagen de Dios. Entonces, donde vos podás colocar una foto o algo y vos podés acudir y podés hablar, podés orar y podés acudir a ella y podés contarle todas las cosas que te están pasando. Y esas son cosas que ayudan bastante a poder manejar el hecho, el sentimiento de tristeza que nos ha dejado el COVID, de no podernos despedir de la persona que se nos fue. Es duro, esto no es fácil, pero creo que es más duro no hacer nada. Es más duro no hacer nada. Y hay veces que la gente no hace nada porque desconoce, porque no sabe lo que esto le ayuda. Por eso es que yo lo cuento, porque a veces creemos que evadir es estar mejor y no es así. Para vos poder estar bien emocionalmente, vos tenés que estar cara a cara con el dolor, rajarte, sufrir, llorar, enfrentarte. Hay personas que te dicen, es que yo no entro ahí, no entra ahí, porque él no quiere sufrir y no quiere enfrentar el dolor y cree que evitándolo va a sanar, y es al revés, porque al principio te va a doler y te vas a desgarrar, porque el dolor desgarra. Claro. Pero después me vas a contar, va a ser distinto. Entonces, eso es importante. Araceli, ¿algunas pautas de autocuidado para personas en duelo que nos puedas dar? Sí, Tania, como te digo, yo siempre le digo a mis pacientes o a las personas que me llaman, no hay una píldora mágica para poder dejar de sufrir. No hay una píldora mágica como cuando tú vas al médico y me duele la cabeza, doctor, mándeme una pastilla, ya dejó de doler. No. La principal pauta, creo que ya la tenemos clara, es Dios y la Virgen en nuestra vida, que nos acompaña en nuestro proceso. La principal como cristiana. Sin embargo, para trabajar nuestra salud emocional y nuestra salud mental a la hora que estamos viviendo el duelo, yo he trabajado algunas recomendaciones que nos pueden ayudar. Y como te dije al principio del programa, es importante conocer para aprender y para poder saber cómo manejarlo. A nivel físico, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Pero también tu cuerpo también es la casita de tus emociones. Entonces acuerdo. también hay que cuidar el cuerpo en estos momentos. Lo hemos dicho en todos los programas Porque de teología si del cuerpo. tu cuerpo falla, todo lo demás falla. Yo siempre se lo digo a las personas, come, ni poquito ni mucho, agua, bocadillos, lo que sea, pero no estés sin comer, por muy duro que sea. Ni poquito ni mucho, hidrátate, escucha tu cuerpo. Si necesitas desacelerar, o sea, si necesitas bajarle a la actividad, desacelerar y descansar, hacelo. Las experiencias traumáticas que vivimos hacen que consumamos una gran cantidad de energía. Eso es importante que lo sepamos. Entonces, permítete el tiempo necesario para recuperarte. El tiempo necesario, no el tiempo que te dice la gente. Ya estás bien, anda a trabajar. Ya estás bien, vamos, mira, distraete. No, tu cuerpo te lo va a pedir. Si tenés que guardar reposo, estar solo, es normal que lo querrás hacer, hacelo. No te abandones. Siempre lo digo, descanse si puede, dúchese, lávese los dientes, cámbiese la ropa para mantener un buen aspecto, coge un poco de sol cada vez que se pueda, siempre. ¿Por qué? Porque el sol da energía, ¿ya me entendés? Es normal que surjan emociones y sensaciones de soledad y de tristeza, ya lo hablamos anteriormente. Entonces puede ser reconfortante que compartas cómo te sientas. Aunque querrás estar solo en algún momento, siempre es bueno hablar, compartir. Y si quieres estar solo, procura de que respetar ese estado, siempre y cuando no te llegues a aislar tanto tiempo. Eso es importante. Si necesitas momentos de recogimiento, explícaselo a las personas que están a tu alrededor para que sepan cómo ayudarte. ¿Ya me entendés? Para que también ellos te puedan ayudar, porque muchas veces la gente quiere ayudar, pero no sabe cómo, porque nosotros no les decimos.
Entonces a veces creemos que la gente no me quiere ayudar, pero es que vos no les decís, yo me siento ahorita, quiero estar solo, tal vez mañana, tal vez, ¿me entendés? Claro. Entonces siempre es importante que estés comunicando a las personas que están con vos. Eso te ayuda a digerir con calma estos sentimientos. Haz que tu hogar sea un espacio acogedor durante estos días. Pide ayuda si es necesario, siempre lo digo. Recuerda que hay familiares que siempre, o amigos que te van a querer ayudar, pero ellos no van a saber cómo. Entonces es importante que vos también les digas. Con respecto a la parte cognitiva mental, cuando estamos superados por las emociones, es difícil pensar, Tania. Concentrarse es imposible. Estamos confusos en ese momento, y para cuidar esta parte hay que tener en cuenta que no hay que exigirte mucho de manera a base intelectual. A nivel intelectual no puedes exigirte demasiado en estos momentos. Nuestras capacidades están mermadas porque nuestro cerebro está secuestrado a nivel emocional. Entonces no puedes pensar bien, y hay gente que comienza a autoexigirse, e incluso hay personas que para no sentir el dolor comienzan una rutina de vida normal como lo llevaban antes, me explico, y después van a ver las consecuencias, claro, porque no se está dando su tiempo. Entonces, si estás secuestrado a nivel emocional, no vas a poder pensar, no vas a poder actuar, no vas a poder tomar decisiones. Es imposible exigirle a un caracol que corra como una liebre en estos tiempos. Tenés que respetar tu modo caracol. Siempre lo digo, siempre. No es bueno tomar decisiones importantes hasta que avance el duelo y la incertidumbre haya pasado. Decisiones importantes, qué sé yo, una ruptura de una relación de pareja. A lo mejor te sentís tan triste y ya no querés estar con nadie, mandas a la porra a alguien. Hay casos que hay gente que nomás quiere vender propiedades, vender casas, ¿me entendés? Porque quieren deshacerse. Entonces no es bueno tomar esas decisiones. Hay una pregunta clave que nos hacemos siempre: ¿qué hacemos con los objetos? La ropa, los zapatos, los objetos de recuerdo de mi ser querido. Concédete el tiempo vos, porque hay gente que te va a decir, saca eso, a ver, quiero ver, dame lo que me sirva, o mira, regálalo. Concédete el tiempo vos para decidir qué harás con esos objetos de tu ser querido. Por ahora son la parte física que te queda de él o de ella, cosas que podés tocar, oler, besar, abrazar cuando vos querrás, y te van a ayudar a conectar físicamente con esa persona, y podés canalizar emociones que te va a tocar vivir: tristeza, añoranza. Entonces permitite conectar con las emociones que vayan surgiendo en ese momento. Es muy importante porque a veces las personas hacemos lo contrario. Yo conozco personas que me dicen, fíjate que desde que se murió mi esposa, por ejemplo, yo no puedo dormir en el cuarto donde dormía con ella. Yo a eso le llamo una habitación experiencial. ¿Ya me entendés? Y eso lo que está haciendo es que no está procesando bien ese duelo, porque está evitando estar en contacto con esas emociones. O hay gente que no toca la ropa, que no toca los zapatos, que no llega al cuarto, tiene meses, ¿no? Entonces yo siempre los motivo, anda, ve y conecta con esas emociones que te producen los recuerdos, los objetos de tu ser querido, porque es bueno. Puede parecer contradictorio, pero no es así. Entonces, como las personas no lo sabemos, no lo hacemos. Y eso te va a ayudar muchísimo a poder liberar muchas emociones que vos andás para poder sentirte mejor. Siempre lo digo, un cristiano, un católico, no puede faltar en su casa un espacio especial para la oración. Lo dije en la pregunta anterior. Un lugar donde vos puedas orar, poner tus objetos de recuerdo que simbolice un espacio destinado a no olvidar, a decorarlo con flores, con velas, con lo que vos querrás, en el que vos te puedas encontrar, y eso ayuda increíblemente, mucho, mucho. Y para terminar, solamente quisiera compartirles hemos hablado mucho del dolor, del sufrimiento, pero quisiera compartirles una diferencia entre lo que existe entre el dolor y sufrimiento. Son dos cosas muy distintas. Alguien a mí me preguntó, pero Araceli, decime cuál es la diferencia. Es que el dolor vos no lo puedes cambiar. Una muerte vos no la puedes evitar. Un robo no lo puedes evitar.
eso te duele, eso es un dolor, te impacta en tu vida, vos no puedes cambiarlo. Pero cuando el dolor se convierte en sufrimiento, Tania, cuando tratamos de cambiar lo que pasó pensando de manera obsesiva cómo hubiéramos podido evitarlo, eso es el sufrimiento. Y cuando eso se vuelve centro de tu vida, y cuando nos aferramos a no querer sentir más dolor, evitándolo a toda costa, estás sufriendo. Cuando esperamos que los recuerdos y el dolor se quite para continuar con nuestras vidas, estás sufriendo. Las emociones no son voluntarias. Y cuando tratamos de evitar a toda costa las emociones, es cuando más nos resignamos al sufrimiento. Entonces, sufrir es hacer que no vivas esperando, creyendo que para poder ser vos otra vez feliz tenés que evitar lo que pasó. Y eso no lo vamos a conseguir nunca. Y muchas veces así pasa. Vamos en la vida creyendo que nunca más vamos a poder ser felices porque esto nos marcó, porque esto me arruinó, porque esto me quebró, me morí. Y caminamos en vida, pero yo le digo a la gente, eso no es vivir. Vos tenés que aprender a soltar, a sanar y a aceptar. Entonces, cuando vos aceptás, estás rompiendo con el sufrimiento. Y aceptar no significa no llorar. Aceptar no significa que no vas a recordar. Aceptar no significa que tu ser querido lo vas a olvidar. No, aceptar significa que vos tomás las riendas de tu vida para que tu dolor no se convierta en el sufrimiento eterno de toda tu vida. No sé si me explico. Y también, entonces, en ese paso del sufrimiento, entonces ahí también necesita ayuda la persona. Claro. Hay una persona que está sufriendo, ahora como ya entendemos la diferencia, necesita ayuda, exactamente. Porque es una persona que no es feliz. Una persona que automáticamente se niega o se abre a la posibilidad de aceptar que su duelo o cualquier cosa que te haya traumado ya fue parte de tu pasado y que tenés que aprender a manejarlo y soltarlo. Incluso se culpan. Que vos te encarrilas. La culpa es fatal. La autoculpa es lo más fatal que puede hacer un ser humano con uno mismo, porque te pone de rodillas para que cualquier cosa o cualquier situación te destruya. El culpable, el que se siente culpa, es como que siempre esté de rodillas esperando que cualquier situación o cualquier persona lo destruya, en otras palabras. Entonces, una persona que no siente culpa siempre anda caminando de pie, buscando cómo hacerle frente a toda la situación. De ahí la importancia de la atención psicoespiritual, que eso es lo que hemos estado abordando en todo este programa. Así es. La idea de tener ayuda psicológica, excelente, pero también la ayuda espiritual. Con un guía espiritual. Sí. Que también en unos programas anteriores de Corazón Inquieto nosotros dimos abordamos este tema con una experta y ella nos decía que la manera de sobrellevar cualquier dolor, cualquier duelo, cualquier sufrimiento más rápido es complementar la parte psicológica con la parte espiritual. Exactamente, coincido con ella porque pues así es. Hay personas que a lo mejor que no son cristianos, que son psicólogos nada más y podrán ser muy buenos, no estoy queriendo decir que no, ¿verdad? A lo mejor nos van a contradecir esto, pero fíjate que no, porque hasta los grandes psicólogos te puedo dar nombre incluso, pero no nos vamos a meter a eso, tenían la parte espiritual. Tal vez no creían en el Dios de nosotros, pero sí tenían la parte espiritual, porque no se concibe una comprensión de la persona. O sea, vos no podés concebir una comprensión de Cristo sin conocer al ser humano, y la psicología te ayuda a la comprensión humana. ¿Ya me entendés? Así más o menos lo veo yo. Y una de las partes importantes de la teología del cuerpo es aprender a saber nosotros mismos quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? Sí. ¿Quién es Dios en mi vida? Y cómo nosotros podemos ser felices. Porque Dios nos quiere felices. Así es. Gracias, Araceli, por haber compartido este hermoso programa con nosotros. Y queridos amigos, queremos elevar un himno de alabanza y acción de gracias al Señor y a la Virgen Santísima
por habernos permitido concluir esta temporada de Corazón Inquieto, y a todos ustedes muchas gracias por ser fieles oyentes de este programa radial. Agradecemos de manera especial al Padre Rigoberto Delgadillo, director y fundador, por la oportunidad brindada al apostolado Corazón Inquieto en Radio Católica El Esplendor de la Verdad, y a todo el equipo técnico. Hasta nuestra próxima programación. Dios les bendiga. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.